Dice el Salmo 85, Salmo 85. Vamos a leer todo este salmo, son 13 versículos en total. Salmo 85. Vamos a leer juntos desde el versículo 1. Dice el texto bíblico, Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y la verdad brotará en la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará todo también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto de oración, de adoración, de reconocimiento de tu grandeza, y también en donde preparamos nuestros corazones para escucharte hablar a ti, queremos pedirte, Señor, que nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Señor, prepara nuestras mentes, que en este momento puedas erradicar toda distracción de nuestras mentes y que podamos enfocarnos exclusivamente en comprender cuál es el mensaje tuyo para tu pueblo en este tiempo. Señor, queremos escucharte a ti. Te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, este Salmo 85, el encabezado, seguramente si ustedes tienen la fiel Reina Valera del 60 y no sé otras versiones también, nos dice que es un salmo para los hijos de Coré, o un salmo de los hijos de Coré. Probablemente se trata del mismo Coré que se rebeló contra Moisés y a quien le tragó la tierra con toda su familia, pero recordemos que Coré formaba parte de los levitas y por lo tanto varios de sus hijos siguieron ministrando, sirviendo en el templo, y es muy probable que sus descendientes escribieran este precioso salmo, esta hermosa poesía. Si ustedes se dieron cuenta, es una poesía, es cierto, quizás cuando nosotros lo leemos no tienen la armonía porque no fue escrito en nuestro idioma, pero sí es una hermosa composición. Y es un cántico. Por cierto, cuando ustedes van a los salmos, recuerden que es el cántico de la Biblia. Así como nosotros tenemos un himnario en nuestra congregación, bueno, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios también tenía un himnario, y acá está su himnario. Son los salmos, preciosas composiciones. No podemos estar seguros de cuándo realmente se escribió este salmo. Probablemente fue después de que los exiliados volvieron a la tierra, o a su tierra, Jerusalén. Recordemos que Israel sufrió el exilio a causa de sus pecados. El Señor los había juzgado y entonces ellos fueron llevados cautivos por los babilonios. Después ellos volverían cuando Ciro, el rey persa, ya era el persa, ya no estaban los babilonios, sucumbieron también ante el poder del imperio persa. Muchas gracias. Y entonces estaba Ciro, el rey, y nos dice ahí en Isaías, incluso lo presenta Dios a Ciro como su siervo, no porque fuera creyente, sino era un rey pagano, pero Dios lo utilizaría, porque Dios utiliza también a los paganos, utiliza también a la gente incrédula, y lo utilizaría él para liberar a su pueblo hacia el año 538 a.C. Ese regreso de los exiliados podría explicar este versículo 1, por eso dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Este salmista también está rememorando, ¿verdad?, las bondades de Dios. Dios ha sido bueno con ellos y los ha librado de la cautividad, primero en Egipto, y ahora los estaba librando de los babilonios y los libraría en el futuro, ¿sí? Porque hay una promesa también para Israel, hay un remanente fiel que va a ser libertado cuando el Salvador venga en gloria. Entonces, cuando ellos vuelven a su tierra, a Judá,
uno pudiera pensar que todo ya estaba bien, ¿verdad? Ellos prácticamente habían conseguido lo que durante tantos años le habían pedido al Señor. Sin embargo, cuando llegan a Judá, la situación no era la mejor. La tierra estaba prácticamente estaba habitada por extranjeros. Jerusalén estaba destrozada, los muros habían sido derribados, el templo completamente destruido. Entonces ellos tenían razones para pensar que la mano de Dios estaba todavía sobre ellos, que Dios todavía los seguía castigando. Entonces aquí el salmista trae un mensaje de esperanza y les dice que Dios ya perdonó la iniquidad de su pueblo. Y por lo tanto lo que ellos estaban pasando en realidad ya no era un castigo. Dios, hermanos queridos, uno de los propósitos del perdón, o una de las consecuencias, mejor dicho, del perdón, es que Dios retira su mano del castigo. Algunos piensan que Dios todavía retiene el castigo, ya ha perdonado, pero retiene el castigo. No, una de las consecuencias es que Dios retira. Ahora, ¿tenemos que pasar por consecuencias? Sí. A veces nos toca bailar con la más fea, pero son consecuencias de nuestros pecados. Dios te perdona y retira su mano cuando ya ha aplicado la disciplina. Ahora, esto hacía pensar que a muchos de los israelitas que Dios todavía seguía enojado. ¿Por qué Dios todavía no castiga? No, Dios ya les perdonó. Y aquí viene bien una cita maravillosa del Salmo 27:13 que nos recuerda: hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyere que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué maravilloso saber y estar convencidos de que vamos a ver la bondad de Dios, porque Dios es bueno y todo lo bueno viene de Él, del Padre de las luces. En el versículo 2 justamente está el pasaje que mencionamos. Se menciona una vez más, el salmista dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Es muy natural que los israelitas se sintieran, digamos, alarmados a causa de sus pecados, porque reitero, ellos pensaban que todavía Dios les estaba castigando, pero no. Aquí les dice que Dios ya cubrió sus pecados. La palabra aquí para cubrir es mucho más que simplemente tapar. Es que Dios lo olvidó. Charles Spurgeon diría: lo borró. Borró sus pecados. Ya no hay más. Ya no existe. Eso fue lo que Dios hizo con ellos. En derecho, o en términos procesales, sería: hizo cosa juzgada. Cuando un hecho hace cosa juzgada ante un tribunal, sobre ese caso ya no se habla nunca más. Terminó para siempre. Claro, uno puede volver a cometer un crimen similar, entonces es juzgado, pero ya por ese crimen. El otro ya terminó, hizo cosa juzgada. Eso es lo que aquí le está diciendo el salmista a su pueblo, o al pueblo de Israel. Dios ya juzgó eso, ya lo borró, ya terminó. No va a volver a tocar ese asunto. Ustedes ya recibieron el castigo, fueron exiliados. Ya está, ahora Dios ya les perdonó. Y hermanos queridos, Dios se deleita en perdonarnos. A veces nosotros somos el problema, que no aprendemos a perdonarnos, pero Dios ya nos perdonó y nos cuesta también perdonar a los demás, pero Dios ya extendió su misericordia. Nos dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y a veces nosotros pensamos lo contrario, ¿verdad? Creemos que Dios es lento para el perdón y rápido para la ira, es apresurado. Que Dios lo que quiere es traer juicio sobre nuestras vidas, y que su ira siempre luego está como la espada de Damocles encima de nuestra cabeza. Y no, hermanos queridos, Dios no quiere la destrucción del impío. Dios es grande en misericordia. Dios nos hubiese borrado de la faz de la tierra si es que iba a juzgarnos con juicio, con su juicio, con su justicia. Pero Él decidió no aplicar justicia, sino aplicar misericordia. Y por eso no fuimos destruidos. Por eso noten lo que dice: Jehová, tú mostraste favor a tu tierra, tú restauraste la prosperidad de Jacob. ¿Acaso Israel se merecía realmente el perdón de Dios? Hermanos, Israel le había vuelto las espaldas a Dios. Israel se había rebelado contra su Dios, había quebrantado sus mandamientos y se había vuelto en pos de los ídolos, de dioses paganos. Entonces, ¿merecían el exilio? Sí. ¿Merecían morir en el exilio? Sí. Pero Dios extendió su perdón, su misericordia. Lo mismo que hace con nosotros, ¿verdad? También le dimos las espaldas a Dios, nos rebelamos contra sus mandamientos, también teníamos ídolos en nuestros corazones, muchísimas cosas que ocupaban el lugar de Dios, pero Dios en su gracia nos ha extendido misericordia y nos ha concedido
el perdón. ¿Merecíamos la bendición de Dios? ¿Merecíamos tanta bendición de Dios? Absolutamente no. No merecíamos el perdón de Dios. Éramos pecadores y merecíamos la condenación del infierno. Pero la Biblia dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No merecíamos el perdón de Dios, pero por su amor Él nos extendió su misericordia. Versículos 3 al 4 dice: reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Dios perdonó, Dios olvidó el pecado, ya olvidó, dejó en el olvido el pecado de su pueblo. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Esta palabra restaurar en el original es shub. Es una variante de teshuvah. Ustedes conocen, teshuvah es arrepentimiento. Shub es volver, es un volver. Es decir, el pueblo de Dios, escogido por Dios, su precioso tesoro, se había rebelado contra él y fue por un camino diferente. Y ahora tenía que volver. Pero noten que ellos dicen: Señor, restáuranos. Lo que está diciendo aquí el salmista es: haznos volver. Nosotros no podemos, no tenemos las fuerzas, quizás ni siquiera ni la voluntad. No tenemos la capacidad para volver. Haznos volver, restáuranos. Cuando uno se acerca a Cristo, es eso precisamente lo que hace. Uno vuelve a Dios. Pero le está hablando al pueblo de Dios. Y yo también hoy estoy hablándole al pueblo de Dios. Nosotros también, muchos de nosotros quizás necesitamos volver a Dios, volver a Cristo en arrepentimiento, volver a Dios mediante la fe en Jesucristo. Y eso es lo que llamamos un avivamiento, o que nuestros corazones sean reavivados. La razón por la que necesitamos un avivamiento, por la que la iglesia hoy necesita un avivamiento, es porque ha apartado la vista de Cristo y se ha vuelto al mundo. Los ojos de la iglesia están más puestos en el mundo antes que en Cristo. Por esa razón necesitamos imperiosamente un despertar espiritual. Estamos en un letargo, estamos dormidos. El avivamiento se trata de volvernos al Señor, se trata de ser restaurados, como dice aquí, volvernos al Señor. No se trata de mejorar nuestra posición o de que las cosas mejoren para nosotros. No se trata de que voy a prosperar, de que voy a sanar físicamente, de que Dios va a restaurar todas mis relaciones. Por supuesto que esas pueden ser consecuencias del avivamiento, pero no es el fin del avivamiento. El avivamiento tiene como propósito que nosotros nos volvamos a Dios. Ese es un avivamiento. El avivamiento se da cuando la iglesia se vuelve a Dios, vuelve a buscar a Dios. Cuando comenzamos a buscar a Dios y comenzamos a orar por un avivamiento, como dijo alguien, es porque ya estamos en medio de un avivamiento. Entonces, necesitamos imperiosamente orar por avivamiento, pero esa oración tiene que venir con una actitud de arrepentimiento, reconociendo que hemos cometido cosas que desagradan a Dios, que le hemos fallado, que le hemos vuelto las espaldas y ahora queremos nuevamente volver a Él, fijar nuestra mirada en Cristo, volver a Dios. En el versículo 5 en adelante, aquí encontramos algunas preguntas retóricas. Dice: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Son preguntas retóricas. ¿Qué significa eso? Que en realidad el salmista está afirmando estas cosas. Es decir, nosotros pudiéramos leer: Señor, no siempre estarás enojado con nosotros. No vas a extender tu ira de generación en generación. Vas a volver a darnos vida. Tu pueblo se va a volver a regocijar en ti. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Eso es una pregunta. Está afirmando que Dios va a hacer esas cosas. Y es maravilloso tener este pensamiento, hermanos queridos. Y aquí nos dice algo clave. Dice: ¿acaso no permitirás que tu pueblo se vuelva a regocijar en ti? Dios dice que se alegra en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y cuándo hay alabanza? Cuando hay regocijo en medio de su pueblo. Hermanos queridos, Dios quiere que vuelva a nosotros el regocijo. ¿Por qué perdemos el regocijo? ¿Por qué perdemos el gozo en la presencia de Dios? Por el pecado. Por el pecado. Y no tenemos que mencionar pecados grotescos. El hecho de que no hayas orado anoche, eso es pecado.
El hecho de que no hayas leído tu Biblia, eso es pecado. El hecho de que te hayas enojado con alguien, no lo estés perdonando, que anides rencor, amargura, resentimiento en tu corazón, eso es pecado. El hecho de que te hayas quejado por algo que te pasó en esta semana, eso es pecado. Y el pecado lo que hace es cortar la comunión con Dios, ¿sí? No perdés tu salvación, pero cortás la comunión. Podés multiplicar tus oraciones, porque algunos dicen, bueno, hay que orar mucho para que Dios te escuche. No, hay que estar limpios para que Dios te escuche. Hay que arrepentirse primero para que Dios te escuche. Dice en Isaías, ustedes han multiplicado sus oraciones, pero a mí me parecen abominación. En otras palabras, esta gente oraba 5, 6 horas, pero a Dios le parece abominación, porque ha cortado la comunión. Y hay corte de la comunión con Dios cuando hay pecado. Por eso el Salmo del Penitente, allí en el Salmo 51, en donde David ora después de que cometió adulterio y homicidio, él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él era un hombre salvo, ¿sí? Dios lo rescató, lo redimió, pero él había perdido el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. Y cuando hay pecado, perdemos la comunión con Dios y por lo tanto el gozo de la salvación. Filipenses 4:3 también nos recuerda el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez regocijaos. ¿En quién debemos regocijarnos? En el Señor. En el Señor es quien debe estar nuestro regocijo. Y el avivamiento siempre va a traer gozo en el Señor porque nos permite nuevamente centrarnos en Él, limpiarnos de nuestros pecados. Él lava nuestros pecados. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana serán emblanquecidos. Qué maravillosa expresión. Así es que Dios quiere limpiarnos. Versículo 7 dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos tu misericordia. La palabra para misericordia aquí en el original significa, la palabra original que aparece es Gesed. Gesed significa amor inagotable. Amor inagotable. Es decir, cuando ustedes lean allí, pueden leer, muéstranos, Señor, tu amor inagotable. Es una palabra de tan amplio alcance, quizás similar al shalom del Antiguo Testamento o el ágape del Nuevo Testamento. Es una palabra con un significado enorme. Y lo que está diciendo es que, Señor, yo no tengo ningún mérito, yo no merezco tu perdón, pero porque tu amor no se agota nunca, Señor, dame salvación. Yo sé que tu amor es inagotable y así es el amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Pecamos, caemos, somos débiles, fracasamos, pero el Señor todavía nos extiende su amor. ¿Por qué? Porque su amor nunca se termina, es inagotable. Así que al orar por avivamiento, basamos nosotros nuestras oraciones no en nuestros méritos, no en que estamos mejorando, sino en el amor inagotable de Dios. Dios puede enviarnos un avivamiento porque su amor no se agota, no se agotó para con nosotros. Ahora, cualquiera puede orar por un avivamiento. Podemos orar, y de hecho lo hacemos, ¿verdad? Puede orar por un despertar espiritual en su vida, en su familia, en la iglesia. La pregunta es, ¿cuán sinceras son nuestras oraciones por un verdadero avivamiento? ¿Cuán sinceras? ¿Realmente anhelamos un cambio? ¿Anhelamos un avivamiento? La iglesia anhela, ustedes anhelan volverse nuevamente a Dios, estar a cuentas con Él, tener una comunión más profunda con Dios, si es que no se cortó la comunión de ustedes con Dios, ¿verdad? Pero desean una comunión más fuerte con Dios, gozar en su presencia, regocijarse en la presencia de Dios. ¿Anhelan eso? No parece, ¿verdad? ¿Anhelan eso? Queremos eso, queremos gozarnos en la presencia de Dios y queremos una comunión fluida. Queremos que cuando estamos pasando por aprietos, poder orar y saber que Dios está allí y Él nos respalda. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que cuando está pasando por una aflicción o recibió una mala noticia, poder hincarse y recibir y experimentar la presencia de Dios allí y sentirse confortado, fortalecido, consolado? ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no quiere eso? Sentir que Dios está allí. Pero para eso no solamente tenemos que orar por un avivamiento, necesitamos respaldar nuestras oraciones con compromiso, porque Dios va a enviar un avivamiento a la gente seria, a gente que se compromete. Jonathan Edwards había hecho
escribió 70 resoluciones. Quizás sería importante estudiarlas en nuestra escuela dominical alguna vez. 70 resoluciones, 70 cosas en que él dijo, bueno, estas cosas yo me comprometo a hacerlas hasta mi muerte. 70 resoluciones. Aquí vamos a encontrar solamente un par de compromisos que nosotros debemos asumir si realmente estamos orando por un avivamiento. Porque, como se dice, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros podemos decir, yo quiero un avivamiento, quiero un despertar espiritual, pero no estamos haciendo ningún paso que sea consecuente para alcanzar ese objetivo. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son algunos compromisos que como iglesia y como persona, porque voy a hablar personalmente, hermanos queridos, porque a veces cuando pensamos en términos corporativos, somos muy egoístas. Y decimos, ¿yo para qué quiero el avivamiento de la iglesia? ¿Con que a mí me vaya bien? Entonces, les voy a hablar a sus corazones personalmente, y este mensaje es para vos. Si querés un avivamiento en tu vida y que ese avivamiento impacte en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, y que tus hijos crezcan firmes como robles en los caminos del Señor, aquí está, no el secreto, porque está bien revelado, está ante tus ojos. Dios quiere enviar avivamiento, Dios quiere enviar perdón, pero necesitas también resolverte a hacer cosas en pos de alcanzar esa bendición. En primer lugar, el compromiso con la obediencia. Noten lo que dice el versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Esto de escuchar no es simplemente escuchar un mensaje o leer la Biblia. Claro que lectura de la palabra y oración deben ir juntas. Por medio de la oración nosotros le hablamos a Dios, por medio de su palabra Él nos habla a nosotros. Pero no es suficiente con oír. Esa obediencia, ese escuchar debe llevarnos a la obediencia. Lo que está diciendo aquí el salmista es, yo voy a obedecer la voluntad de Dios. Si queremos un avivamiento en nuestras vidas, si queremos una comunión cada vez más profunda con el Señor, debemos resolvernos ser obedientes en toda nuestra manera de vivir. En todo, ser obedientes. Escucharé lo que Dios me diga. Nosotros no necesitamos 70 resoluciones. Basta con las que tenemos aquí, ¿verdad? Con ser obedientes a Dios en toda nuestra manera de vivir. Pero también hay otro compromiso, por lo menos un par que yo encuentro aquí. El otro compromiso es que hablará paz Dios a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, y ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Aquí van juntos en realidad el temor de Dios y el no volvernos al pecado. Esto de locura se refiere a insensatez. Esto de locura es volver al pecado. Imagínense ustedes este hijo pródigo, porque el hijo pródigo es la descripción de un creyente, de un hijo de Dios, que por razones de la vida se apartó, vivió con los cerdos. Obviamente ese no era su sitio porque no es la naturaleza, no es de acuerdo a su naturaleza que estaba viviendo. Entonces se arrepiente y vuelve al Padre, ¿verdad? Vuelve junto al Padre. Y el Padre lo recibe. Pero imaginémonos que el Padre lo perdonó, lo limpió, le hizo una fiesta, pero que después el tipo vuelva otra vez a cometer el mismo error que cometió al principio. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Locura. O sea, el tipo tiene que estar loco para volver a hacerlo. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Ciertamente cercana está tu salvación para los que, versículo 8, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura, para que no sean insensatos. Entonces, otra de las resoluciones que debemos tomar nosotros, adoptar nosotros, aparte del compromiso con la obediencia, es de no volvernos al pecado y de temer a Dios. Qué importante es este temor, esta reverencia, no el temor de que Dios me va a castigar, sino esa reverencia, ese respeto del saber que ese Dios majestuoso, todopoderoso, está conmigo donde yo quiera que vaya y me está mirando, me está observando. Y por lo tanto voy a mantenerme íntegro, aunque nadie me vea, yo voy a seguir siendo fiel porque Dios sí me está viendo. Eso es el temor de Dios. Aquí dice que hablará paz a su pueblo. La palabra aquí para paz es el que ustedes conocen como shalom. Aquí aparece la palabra shalom. Esto es shalom. Y esta paz se refiere a plenitud, a bienestar. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Para el objeto de su especial tesoro que es la iglesia, Dios quiere plenitud y bienestar.
Dios quiere plenitud y bienestar. ¿No? ¿No lo creen? Parece que nadie lo cree, porque tiene una cara así de que Dios quiere para su iglesia plenitud y bienestar. Pero para eso necesitamos asumir compromisos y experimentar o buscar el avivamiento en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra iglesia. El salmista escribe: ciertamente tu salvación está cerca de los que le temen, para que su gloria habite en nuestra tierra. ¿Cuán sinceras, hermanos queridos, son nuestras oraciones por avivamiento, por un despertar espiritual? ¿Realmente queremos que Dios avive nuestros corazones? Cantamos recién esa música. Por cierto, cuando ustedes cantan esas músicas, sean conscientes de lo que están cantando. No simplemente, la melodía es buena y da gusto, el ritmo, todo, armonía, pero presten atención, quizás se están comprometiendo a algo que quizás nunca van a hacer. Se están comprometiendo o diciendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces, prestar atención, porque los himnos son oraciones cantadas. Estamos orando a Dios. Presten atención y van a ver que algunas canciones son maravillosas, son muy profundas. Y luego, finalmente, en los versículos 10 al 13, aquí encontramos el cielo que desciende a la tierra. Esta es la descripción del cielo en la tierra. Un avivamiento, queridos santos, que espero y ruego al Señor me permita ver antes de partir de este mundo. Que me permita ver, yo sé que hubo muy poca gente que pudo ver, experimentar a lo largo de la historia de la iglesia un verdadero avivamiento. Yo ruego al Señor que me permita ver uno. Hay gente que pudo ver más de un avivamiento. Esos sí ya son los elegidos, los mimados de Dios. Yo ruego ver un avivamiento y espero verlo en esta iglesia. Y aquí nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Suena bastante poético, ¿verdad? Bueno, en realidad la verdad y la paz van por un lado y la justicia y la verdad van por el otro lado. La justicia y la verdad busca indagar sobre el pecado y juzgar el pecado y condenar el pecado. Pero la paz y la misericordia, en cambio, dicen: un momentito, vamos a tener un poco más de paciencia, vamos a esperar, vamos a perdonar. Y aquí nos dice que ambos se encontraron, la misericordia y la verdad y la justicia y la paz, ambos se encontraron, en otras palabras, se reconciliaron. ¿Cuándo se reconcilió la justicia con la misericordia? En Cristo, en la cruz. En la cruz fue reconciliada la justicia y la misericordia. Porque esto era algo irreconciliable. No había forma de juntar. Por un lado es Dios justo y tiene que aplicar justicia. Y según su justicia debiéramos de ser consumidos, porque la paga del pecado es la muerte. Y lo que vos y yo merecíamos era muerte. Pero vino la misericordia de Dios y se encontraron. Y era imposible conciliar eso. ¿Cómo conciliamos? ¿Cómo juntamos estos dos que son tan opuestos? ¿Cómo? Ahí está Cristo. Cristo lo hizo posible. Cristo hizo posible juntar la misericordia y la justicia. Esta misericordia no es injusticia. Esta misericordia es no justicia. Dios decidió no aplicar su justicia para extender su paz. Porque por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Qué maravillosa descripción aquí de lo que Cristo haría muchos años después, muchísimos años después. Pero ellos por fe ya estaban recibiendo la promesa de Dios. Y todos anhelamos paz, ¿acaso no? Todos quieren paz, ¿verdad? Queremos paz en nuestros hogares, paz con nuestra familia, con nuestras esposas, especialmente con nuestros hijos. Queremos paz en nuestros hogares, queremos paz en nuestra iglesia. Qué gusto vivir en paz. Queremos paz en nuestro país y paz también en el mundo. Hoy en día se está orando por la paz en Medio Oriente y la gente vive como en guerra en su casa, ¿verdad? Pero ora por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Pero en su casa se está librando una batalla y no está orando por su hogar. Entonces, queremos experimentar paz, pero hermanos queridos, no hay paz sin Dios. Dios es el principio de la paz, de ahí comienza la paz. Ahí tiene que partir la paz de Dios. Pero para eso, vuelvo otra vez a ser insistente en eso. Necesitamos un avivamiento. Queremos paz en nuestros hogares. ¿Quieren vivir en paz, hermanos? Que sus hijos sean sujetos,
que sus hijos respeten a sus padres, que la esposa ame a su esposo y se ame en un matrimonio saludable, que en su iglesia haya orden, haya amor, reine la armonía. ¿Queremos eso? Bueno, necesitamos un avivamiento. Esa es la verdad. Necesitamos un despertar espiritual. Las iglesias necesitan conocer nuevamente o aprender nuevamente a regocijarse en Dios. Necesitamos volver a tener gozo en Dios. ¿Sí? ¿En qué hoy en día se está regocijando la iglesia? En cualquier cosa. ¿Sí? Se regocijan en las luces, en la música, en el show, en el entretenimiento, en el ambiente. Se regocijan en cualquier cosa, menos en Dios. ¿Qué pasaría si despojáramos a la iglesia de aquellos elementos superficiales? ¿Qué va a pasar si le quitamos a la iglesia todo el show? Y vamos y solamente tenemos himnos, ya no tenemos ni siquiera guitarra, ya no tenemos micrófono y tenemos una planta de mango y vamos a sentarnos allí y un hermano va a darle lectura, otro va a explicar y vamos a compartir juntos y vamos a cantar con los himnarios, nuestros himnarios hermanos. ¿Qué va a pasar? ¿Será que igual la gente seguiría congregándose? ¿O van a buscar quizás un lugar donde, hayan todos esos elementos de entretenimiento? ¿Qué es lo que está buscando la iglesia? ¿Qué es lo que está? ¿En dónde está su regocijo? ¿Se dan cuenta que necesitamos un despertar espiritual? ¿Se dan cuenta que necesitamos? Yo doy gracias a los hermanos que son fieles realmente en esta iglesia, porque nosotros no tenemos muchos elementos de entretenimiento aquí. Por la gracia del Señor tenemos buenos músicos y buen ambiente, pero no tenemos todo quizás el entretenimiento, y hoy en día es lo que se quiere imponer. Hoy en día no, los jóvenes no van a venir a la iglesia. Les vamos a perder a nuestros jóvenes porque no les estamos dando lo que ellos quieren. Ellos quieren buena música, quieren batería y quieren esto y lo otro. No digo que esté mal con eso, pero son elementos superficiales. Eso no debe ser lo que le atraiga a los jóvenes a la iglesia. ¿Y por qué los jóvenes no quieren venir si no va a haber esas cosas? Porque no hay avivamiento. Porque no hay un avivamiento. Si realmente hubiera un avivamiento, jóvenes de kilómetros vendrían. No, hoy en día tienen autos, algunos viven cerquita de la iglesia. No, pero no quiero, estoy muy cansado. Antes se caminaban kilómetros para irse a la iglesia. Eran tiempos en donde de alguna manera la gente experimentaba la gloria de Dios en el templo, en el lugar, en esa comunión con los santos. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Quiero mostrarles la descripción que hace Isaías de una manifestación de Dios. Isaías 64, 1 al 3. Dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador y de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Qué tremendo, hermanos queridos. Si realmente Dios trajera en este momento un avivamiento, yo les aseguro que todos estaríamos hincados de rodillas llorando por nuestro pecado, destrozados por nuestro pecado. Y probablemente no nos querríamos ir a nuestra casa para ver nuestra película del domingo o comer nuestro tallarín o nuestro asado. Sería lo último en lo que pensáramos. Si realmente la presencia de Dios descendiera. Imagínense ustedes si hasta los montes fluyeron delante de Él. ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas débiles, mortales. Si realmente Dios estuviera en medio de nuestras reuniones. Dios necesita volver a nuestras congregaciones. Hermanos queridos, necesitamos nosotros volvernos a Dios. Decía Brian Edwards, el avivamiento es siempre un avivamiento de santidad y comienza con una convicción de pecado. No hay tal cosa como un avivamiento sin lágrimas de convicción y tristeza. Este es un verdadero avivamiento. El avivamiento conlleva un arrepentimiento genuino, a un dolor por el pecado, a un dolor que le hemos fallado a Dios, a un dolor que hemos buscado a la iglesia por entretenimiento y no le estuvimos buscando a Él. Eso es un verdadero avivamiento. Y Dios es quien comienza el avivamiento. Soberana y sobrenaturalmente, Dios trae un despertar espiritual en medio de su pueblo. Pero Dios va a traer un avivamiento cuando haya gente seria.
Dios va a traer un despertar espiritual y estamos orando por eso cuando haya gente seria, resuelta a buscar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Cuando haya gente que busque a Dios por lo que Él es y no por el show que se ofrece en la iglesia. No por el ágape, por la comida que se ofrece en la iglesia. No por las luces psicodélicas que hay en la iglesia. No por los danzores o danzoras que hay en la iglesia. Dios va a revelarse, va a volver con su gloria en medio de su pueblo cuando haya gente seria que le busque a Él, busque regocijarse en Él. Y para eso la confesión de nuestros pecados es clave. Es clave. Hermanos queridos, tenemos que reconocer que estamos en falta con Dios. Sí, no cometiste pecados grotescos, no cometiste nada demasiado grave, cierto, pero estás en pecado con Dios. Te olvidaste de tu primer amor. Esa fue la exhortación a la iglesia de Éfeso. El Señor les dijo, muy bien con ustedes, yo estoy de acuerdo. Ustedes han guardado la pureza doctrinal, se han preocupado de su liturgia, de su culto, han mantenido el orden, la disciplina. Les felicito, han hecho todo así como yo quiero. Ustedes resisten a los falsos maestros, yo también, estamos de acuerdo. Pero una cosa tengo contra ustedes, olvidaron su primer amor, olvidaron lo más importante, olvidaron amar a Cristo y a sus hermanos por sobre todas las cosas. Hemos perdido nuestro primer amor. Los creyentes necesitan nuevamente volverse a Dios. Los creyentes necesitan un avivamiento. El mundo necesita evangelización. Nosotros necesitamos un avivamiento. El avivamiento no es para traer vida en donde nunca la hubo. Es para reavivar una vida que sí hubo y sí está, pero está apagada, está moribunda. Y esa es la condición de la iglesia en este tiempo. Y yo estoy orando por un avivamiento, queridos santos. Y yo les ruego que ustedes lo hagan también y que seamos parte de esa historia en la que Dios nuevamente vuelva a manifestarse en medio de su pueblo. Hoy en día gran parte de nuestra labor evangelística es completamente infructuosa, es un fracaso. ¿Cuál es la razón? El mundo ve a la iglesia y ve otra vez el mundo. Nosotros queremos evangelizarle al mundo ofreciéndoles el mundo. Vengan, tenemos lo mismo que ustedes. Es lo mismo. Aquí también hay show, aquí también hay diversión, aquí también hay humos, hay luces psicodélicas, tenemos los mismos músicos. A ustedes les gustan el ritmo, la música, nosotros también. Vengan. Esta es la iglesia y el mundo ve eso. ¿Y cómo se va a sentir atraída? El mundo tiene sed y hambre de Dios, pero no le estamos ofreciendo a Dios, les estamos ofreciendo al mundo. ¿Cómo pretendemos tener un avivamiento en esas condiciones? Necesitamos un avivamiento enviado del cielo que exalte a Cristo, donde Él sea el centro. Un avivamiento impregnado del evangelio, impregnado de santidad, de búsqueda, de renuevo, que transforme vidas y glorifique a Dios. El avivamiento tiene que apuntar a traer a las personas en arrepentimiento, que sientan ellos la mano de Dios. Hermanos queridos, nosotros estamos cómodos en nuestros asientos porque no hemos experimentado el juicio ni la mano de Dios. Y no lo experimentamos porque Dios todavía no se ha manifestado en medio de su pueblo. Dios todavía no ha traído un despertar espiritual. Estamos durmiendo, estamos en un estado de letargo, estamos moribundos, estamos, discúlpenme la expresión, secos. Y Dios quiere despertar a su iglesia. Dios quiere extender misericordia. El objeto especial de su amor es su iglesia. Y Él quiere que nos volvamos a Él. Iglesia santa, volvamos a Dios. A lo largo de la historia, la iglesia necesitó ser avivada, necesitó ser renovada, restaurada. Las iglesias atravesaron por diferentes momentos, ¿verdad? Hubo un tiempo en que comenzó con una persona, luego se formó un ministerio, luego fue acrecentándose un movimiento, luego hubo una iglesia encendida, pero después pasó por otra etapa, se convirtió en un museo y algunos ya están en una etapa de ser mausoleos. En Europa muchas iglesias se han convertido en pubs, en bares temáticos, se han convertido en discotecas, se han convertido en lugares, literalmente en museos, se han cerrado. ¿Por qué? Porque han perdido su primer amor. Y cuando uno pierde su primer amor, yo ya lo he dicho desde este púlpito la semana pasada, no pasa de una generación, hermanos. Con que dos generaciones se mantengan todavía firmes en los caminos del Señor y en la iglesia es muy difícil. Queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos permanezcan en la iglesia, oren por un avivamiento y hagan pasos consecuentes con ese avivamiento.
Resuélvanse a ser fieles a Dios. Ustedes primero. Aunque la iglesia de Jesucristo es eternamente segura, las iglesias locales no lo son. La iglesia de Jesucristo va a permanecer. Él dijo, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Pero la iglesia local que somos nosotros no es tan segura, hermanos. Nuestra iglesia local no es tan segura. Si seguimos así en estas condiciones, quién sabe si vamos a alcanzar 2 generaciones más. La iglesia está en una etapa de crisis y necesita un despertar espiritual, un avivamiento. Este salmo nos anima a orar por avivamiento, como decía Jonathan Edwards, cuando Dios tiene algo grandioso preparado para su iglesia, porque eso es lo que Dios tiene para su iglesia. Cuando Dios tiene algo grandioso, su voluntad es que lo precedan las oraciones extraordinarias de su pueblo. Estamos orando intensamente por un avivamiento. El avivamiento siempre es precedido por una oración. Como ya dije, no sé quién lo dijo, pero yo le copié. La oración por un avivamiento es señal de que el avivamiento ya está en medio de su pueblo, en medio de nosotros. No estuviéramos orando por un avivamiento si Dios no nos hubiera hecho ver la importancia y no nos hubiera hecho ver la condición en la que estamos. Oramos por un avivamiento porque nos estamos dando cuenta de la condición, y eso viene soberanamente de Dios. La oración del avivamiento es como una semilla. Y yo no sé, espero, ruego a Dios, le pido a Dios que me permita ver un despertar espiritual. No sé si lo voy a ver, no sé si voy a alcanzar, pero oro a Dios que me dé ese privilegio de poder ver una iglesia viva. La oración por un avivamiento es la semilla de ese avivamiento, y el Señor es fiel. Si estamos orando por un avivamiento y estamos tomando resoluciones que vayan en pos de ese avivamiento, yo les aseguro que el Señor va a responder nuestras oraciones. Como dice 2 Corintios 7:14, yo sé que no es un mensaje para nosotros, pero el principio sí se aplica. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que queremos para nuestra iglesia. Esto es lo que queremos, que el Señor traiga un renuevo de su Espíritu Santo, que nos fortalezca, nos vivifique, y que esta iglesia pueda celebrar 100 años más. ¿Por qué limitarnos con 105 años? ¿Por qué no pensar que esta iglesia puede permanecer hasta que Cristo venga en gloria? Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre, queremos darte las gracias porque tenemos el privilegio de formar parte de esta comunidad de la fe. Pero sabemos también, Señor, y reconocemos que estamos en falta. Hemos fallado contigo. No te estamos buscando como debiéramos, necesitamos volver a ti. Pero somos débiles, Señor. A veces nos cansamos. No tenemos las fuerzas necesarias para volver a ti. Pero tú eres grande en misericordia. Tú puedes hacernos volver, Señor. Restáuranos. Restáuranos, te lo pedimos. Desde el fondo de nuestro corazón queremos volver a ti, restaurar nuestra comunión contigo, levantar nuestros altares. Por favor, no quites el candelero de este lugar. No quites el rol de esta iglesia misionera. Padre querido, te pedimos, por favor, queremos recobrar ese primer amor, volver al primer amor. Pero Señor, no podemos a veces, estamos tan cansados, tan distraídos con las cosas con las ocupaciones que tenemos aquí, la familia, el trabajo, que casi no nos queda tiempo, Señor, para cultivar una comunión armoniosa y profunda contigo. Pero sabemos, Señor, que todo lo demás es trivial y esto es lo más importante. Y queremos, Señor, que nos recuerdes, nos apercibas de eso cada vez que estamos invirtiendo más tiempo en cosas triviales, que nos recuerde nuestro compromiso verdadero con nuestra vida espiritual, que podamos volver a ti, Señor. Perdónanos por fallarte, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.